Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en unos textos que, bueno, no dejan indiferente a nadie. Extractos de Un curso de milagros. Aviso, no es una lectura, digamos, fácil. Toca temas como la realidad, la mente, eso que llama el ego, y propone un camino hacia la paz interior que, la verdad, choca con muchas ideas que damos por sentadas. Tenemos aquí una selección de pasajes. Fragmentos clave, diría yo. Nos van a introducir a sus conceptos centrales, esta especie de lucha interna entre el ego y el Espíritu Santo, una visión muy particular de los milagros, el perdón como una herramienta casi técnica, ¿no?, para sanar, y la idea de que nuestra percepción es donde se juega todo, el campo de batalla. A ver, nuestra idea hoy no es convencer de nada, sino intentar entender qué proponen estos textos. Buscan, parece ser, un giro de 180 grados en cómo vemos el mundo y a nosotros mismos. Pasar del miedo, de la sensación de estar separados, que lo achacan al ego, al amor y la unidad, guiados por lo que llaman el Espíritu Santo o esa conexión con Dios. Vamos a explorar ideas sobre el tiempo, el juicio, las relaciones, la identidad, que pueden ser como poco desconcertantes. Así que bueno, mente abierta, que esto tiene miga. Parece que el punto de partida, lo fundamental en estos fragmentos, es la idea de una mente como dividida. En conflicto. Por un lado, nos presentan al ego, que, ojo, no es exactamente el ego de Freud, ¿eh? No exactamente. Es más bien esa parte de la mente que nace y se alimenta de creer que estamos separados de nuestra fuente, de los demás, de todo. Y de esa creencia, dicen los textos, nace todo el miedo, la culpa, el conflicto que vivimos. Se habla de su dinámica, su estrategia para confundirnos y mantenernos ahí, atrapados en esa ilusión. Va por ahí. Exactamente, esa es la descripción. El ego se presenta como el símbolo mismo de la separación. Su método principal, según estos textos, es distorsionar cómo percibimos la realidad. Se nutre y se basa fundamentalmente en el miedo. Miedo a Dios, miedo a la verdad que revelaría que el ego no existe, miedo a la unión que borraría los límites que él mismo crea. Una de sus tácticas claves es proyectar la culpa, siempre fuera. La culpa es de otros, del mundo. Siempre fuera, sí. Y se defiende atacando, juzgando, comparando, para mantener su sistema de pensamiento, que es ilusorio. Y aquí viene una de las ideas más radicales, yo diría, y quizá difíciles de asumir, aunque lo sentimos superpoderoso, influyente, casi como nuestro yo real. El texto afirma, tajante, que el ego no es nada. Una ilusión, sin sustancia. Eso ya es fuerte para empezar. Si el ego que parece manejar tanto de nuestra vida no es nada, ¿cómo puede causar tanto lío, tanto sufrimiento y miedo? ¿Explican esa contradicción aparente? Es una pregunta clave, ¿sí? Los textos sugieren que su poder es un poder que nosotros le damos, al creer en él, al elegir escucharlo. Es como creer en un monstruo, en una pesadilla. Mientras sueñas, el miedo es realísimo, ¿verdad? Pero al despertar, ves que el monstruo no tenía poder propio. Claro. El ego funciona generando miedo, precisamente, para que no cuestiones si es real. Su poder está en cuánto invertimos en él, en cuánto nos identificamos con su forma de pensar. La nada no puede dar miedo por sí misma, pero creer en esa nada como si fuera algo, eso sí que puede. Y es esa creencia lo que el curso busca, deshacer. Entendido. Entonces, si el ego es esa voz del miedo, de la separación, ¿cuál es la alternativa que dan estos textos? Mencionaste el Espíritu Santo. Correcto. En contraste total con el ego, introducen la figura del Espíritu Santo. Lo describen de muchas formas, pero todas apuntan a lo mismo. Es el símbolo de la paz. Esa paz que sigue en la mente, aunque parezca haber conflicto. Es como el vínculo, el puente que nos conecta con nuestra verdadera naturaleza, con Dios, incluso cuando creemos estar separados. Un puente. Sí, y funciona como una guía interna, un maestro interior. Su función es corregir las percepciones erróneas del ego. No nos saca del mundo a la fuerza, sino que nos enseña a verlo de otra forma, a reinterpretarlo. De hecho, hablan de su programa de estudios, que sugiere un proceso, un aprendizaje, para desaprenderlo del ego y aprender lo suyo, que es amor y perdón. ¿Un programa de estudios interior? Suena intrigante, la verdad. ¿Y cómo funciona este Espíritu Santo? Si el ego distorsiona la percepción, ¿qué hace él con ella? Actúa sobre todo como un intérprete.
o un traductor, si quieres. Es fascinante cómo lo describen. No niega necesariamente lo que vemos con los sentidos, el mundo que el ego parece haber montado, pero le da un significado totalmente distinto. Usa las mismas situaciones, las relaciones, incluso los pensamientos que el ego usaría para meternos culpa y miedo, y los convierte en oportunidades para aprender, en lecciones para recordar la unidad y volver a la paz. Ah, mira qué interesante. Usa lo mismo, pero con otro fin. Exacto. Trabaja, dice el texto, con esa parte de la mente que nunca se separó de verdad, esa chispa de cordura que sigue ahí. Reinterpreta el tiempo, ya no como una línea hacia la muerte, sino como una oportunidad para aprender. Reinterpreta la percepción, no como prueba de que estamos separados, sino como un espejo de cómo estamos por dentro. Y las relaciones, fundamental. No como fuente de conflicto o para sacar algo egoísta, sino como aulas de perdón. Aulas de perdón. Sí. Y su juicio, a diferencia del juicio del ego que condena, es un discernimiento. Claro, sereno. Simplemente distingue lo falso, la ilusión, el miedo, de lo verdadero, la realidad, el amor. Sin condenar lo falso, solo reconociéndolo como irreal. Vale. Esta dinámica ego-Espíritu Santo parece el eje de todo. Y dentro de esto está el concepto de milagros. Has dicho que tienen una definición especial aquí. Nos olvidamos de mares que se abren y cosas así, ¿no? Totalmente, es uno de los puntos más distintivos y que más se malinterpretan, yo creo. Los milagros, como los describen aquí, no son cambios espectaculares fuera, en lo físico. Son fundamentalmente cambios internos en la percepción. Ah, cambios internos. Eso es. Son el resultado directo de elegir la interpretación del Espíritu Santo en vez de la del ego. Ante una situación, una persona, un pensamiento, lo que sea, dicen que son expresiones naturales del perdón. Cuando perdonas de verdad, que aquí perdonar significa soltar el juicio y reconocer que el ataque que veías no era real, tu percepción cambia. Y eso es el milagro. Y afirman algo muy llamativo, que estos cambios internos pueden reducir la necesidad del tiempo, como si pudieran acelerar el aprendizaje y deshacer errores pasados que nos tenían atascados. Vaya. Y unen las mentes, porque nacen de reconocer que en el fondo estamos unidos. Entonces, un milagro es básicamente un cambio de perspectiva que viene del perdón, y eso puede cambiar nuestra experiencia del tiempo y conectarnos. Suena potente, la verdad. ¿Y quién hace estos milagros? El texto habla del obrador de milagros, que no es nadie especial, es cualquiera que esté dispuesto a hacer ese cambio interno. Sin embargo, advierte que para hacerlo bien, uno necesita primero entender y mirar de frente su propio miedo a soltar las ilusiones, el apego que tenemos al ego. Claro, mirar el propio miedo. Sí. Los milagros van ligados a lo que el curso llama expiación. Y otra vez, cuidado con la palabra. La expiación aquí no tiene el sentido tradicional de sacrificio o pago por el pecado. La definen como la corrección de la percepción errónea de separación. Es el deshacimiento, usan esa palabra, de los errores del ego. Deshacimiento, sí, como deshacer un nudo. Aceptar la expiación para uno mismo, aceptar que la separación nunca fue real en última instancia, es el primer paso. Y luego extender esa corrección a otros, perdonando, es como se manifiesta. Así que los milagros son como lecciones prácticas, de amor y verdad, que nos entrenan para distinguir la dicha del dolor, lo verdadero de lo falso. Y esta idea de corrección, de cambio mental, nos lleva directos a la curación, que también parece centrarse en la mente, no tanto en el cuerpo. Precisamente, la curación la describen de forma muy poética. El pensamiento mediante el cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Es un acto mental, de unión, una invitación consciente al Espíritu Santo para que sane la percepción de que estamos separados, yo y otro. Refleja la voluntad de amar en lugar de atacar o juzgar. Qué bonito eso. Sí, y aquí hay una advertencia interesante sobre el sanador no sanado. Es aquel que intenta arreglar a otros desde la superioridad o sin haber mirado su propia necesidad de perdón, de corrección mental. La verdadera curación, según esto, siempre es mutua. Nace de reconocer que somos uno en el fondo. Si la curación es mental y viene de percibir la unidad, ¿qué relación ponen estos textos entre la mente, la enfermedad y el cuerpo? Porque normalmente pensamos que la enfermedad es algo físico y ya está.
Aquí es donde el curso se pone especialmente radical y puede chocar mucho con lo que creemos normalmente. La premisa central es que cualquier forma de malestar, incluso lo que vemos como enfermedad física, viene en último término de la creencia básica en la separación, de la culpa inconsciente que genera esa creencia. O sea, la enfermedad como un reflejo mental. Como una manifestación, sí. Como una sombra en el cuerpo de un pensamiento erróneo en la mente. Por lo tanto, la curación real no es manipular el cuerpo directamente, aunque eso pueda tener efectos temporales, sino ir a la raíz, a la mente. Negar la validez de la creencia en la separación. ¿Cómo? Perdonando. No se trata de negar que sentimos dolor o que hay una enfermedad, sino de reinterpretar su causa y su propósito. Entiendo. El cuerpo mismo se ve de otra forma. El ego lo usa como prueba de que estamos separados, de que somos vulnerables, como arma de ataque. El Espíritu Santo, en cambio, lo reinterpreta. Lo ve como un simple medio de comunicación, una herramienta para aprender a extender amor y conexión. Sanar es cambiar cómo vemos la función del cuerpo, de ser un ídolo del ego a ser un instrumento del Espíritu. Vale, cambiar la percepción del cuerpo, de la enfermedad, todo apunta a revisar muy a fondo cómo entendemos la realidad misma. Mencionaste antes la metáfora del sueño. El mundo que vemos es irreal, según estos textos. Es una de las ideas más difíciles de tragar y a la vez de las más centrales. Usan mucho la metáfora del sueño. Comparan nuestra experiencia diaria con un sueño profundo. A veces lo llaman el sueño de Adán, del que aún no hemos despertado. Madre mía. La idea es que el mundo que percibimos con los sentidos, el mundo de la separación, del tiempo lineal, del conflicto, nacer, morir, es una proyección hacia afuera de un pensamiento interno erróneo. La creencia de que nos separamos de nuestra fuente, de Dios, de la unidad original. Como en un sueño por la noche, ¿sabes? Los personajes y lo que pasa parecen súper reales mientras estás dentro, pero no tienen sustancia real. El mundo físico no se niega en su apariencia, pero sí en su realidad fundamental. Lo consideran un efecto de una causa mental. Si el mundo que percibimos es como un sueño, una proyección, ¿qué pasa con la realidad real, por llamarla así? ¿Cómo distinguen entre esta percepción ilusoria y lo que es verdadero de verdad? Hacen una distinción muy clara, muy técnica, entre percepción y conocimiento. La percepción pertenece por completo al mundo de las ilusiones, al sueño. Es cambiante por naturaleza, subjetiva, depende de cómo la interpretemos, y esto es crucial, se basa en la elección. La elección constante entre escuchar al ego o al Espíritu Santo. Todo lo que vemos, oímos, sentimos, interpretamos, todo eso es percepción. ¿Vale? El conocimiento, por otro lado, lo describen como el estado de la realidad, con mayúsculas. El ámbito de Dios es inmutable, eterno, unificado. Está más allá de interpretar nada, de la dualidad. No se puede percibir, solo se puede ser en ese estado. Ser, no percibir. Exacto. El papel del Espíritu Santo no es cambiar la realidad, que no se puede cambiar, sino corregir nuestras percepciones, para que se alineen cada vez más con la verdad, hasta que la percepción ya no haga falta y demos el salto al conocimiento. Y aquí hay una frase clave que resume lo relativa a que es nuestra experiencia. Lo que crees es cierto para ti. Pero ojo, lo matizan enseguida. Creer en una ilusión la hace real para ti, en tu experiencia, pero no la convierte en verdad con mayúsculas. Entendido. Percepción, cambiante, ilusoria, basada en elegir, frente a conocimiento, fijo, real, unidad. Entonces, ¿no hay esperanza de vivir algo más real mientras estamos aquí, en este mundo de percepción? ¿O hay alguna especie de puente? Sí, sí lo hay. Como alternativa a este mundo de conflicto que vemos con el filtro del ego, los textos hablan del mundo real. Y es importante entender qué no es. No es otro planeta ni otra dimensión física. Es un estado mental. Ah, un estado mental. Es la percepción que resulta cuando hemos perdonado total y completamente. En todas nuestras relaciones, pensamientos, juicios. Es el mundo que vemos con los ojos del Espíritu Santo, no con los del ego.
En el mundo real, las ilusiones, el conflicto, el ataque, la separación, quizá todavía se perciban en la forma, pero ya no te las crees. Han perdido su poder, su atractivo, su carga emocional. Las reconoces como lo que son, sombras sin sustancia. Lo describen como un reflejo fiel de la paz y la unidad del cielo, pero vivido aún dentro de la percepción. Es como el umbral final antes de despertar del todo al conocimiento. Y mencionaste antes que las relaciones son clave en todo esto. ¿Cómo encajan en esa transición hacia el mundo real? Hablan de relaciones especiales y relaciones santas. Son absolutamente cruciales, sí. Las relaciones son vistas como el principal laboratorio, el aula, donde aplicamos todo esto y donde ocurre la transformación de la percepción. El curso llama relaciones especiales a las que formamos siguiendo al ego. Se basan en sentir que nos falta algo, en necesitar conseguir algo del otro. Amor, validación, seguridad, incluso un culpable para nuestra culpa. Vaya. Están marcadas por el miedo, la exclusividad, te quiero a ti más que a otros, las expectativas, el juicio y a menudo un ciclo de amor-odio Que conocemos bien. que conocemos bien, sí. La idea radical es que el Espíritu Santo no nos pide que dejemos esas relaciones, sino que las transformemos desde dentro. Al invitar su interpretación, una relación especial puede volverse una relación santa. Y esta ya no se basa en la carencia, sino en un propósito compartido, aprender a perdonar, sanar juntos la percepción de separación y descubrir poco a poco la inocencia y la unidad que hay debajo de las personalidades y los conflictos. Transformar la relación. Cada interacción se vuelve una oportunidad para elegir de nuevo, para ver con el Espíritu Santo. Y son estas relaciones santas las que nos van enseñando el camino hacia esa percepción del mundo real. Todo vuelve entonces a la elección, al poder de la mente para elegir cómo interpretar, a qué guía seguir. Exacto, ponen un énfasis tremendo en el poder causal de la mente. Y en nuestra responsabilidad, que no es culpa, es capacidad de responder sobre nuestros pensamientos. Afirman que los pensamientos no son neutros, o refuerzan el sistema del ego, miedo, ataque, separación, o invitan a la corrección del Espíritu Santo, amor, paz, unidad. No hay término medio. La elección fundamental es constante, cada instante, en cada pequeña decisión o reacción. Una pregunta clave que el curso sugiere hacerse para ver claro es: ¿deseo el problema o la solución? El problema siempre viene del ego, la solución del Espíritu Santo. Elegir la solución es elegir el milagro. Y esta elección por la solución, por el Espíritu Santo, es lo que entienden por salvación o expiación. En esencia, sí. Volviendo a la expiación, como decíamos, no es un pago, sino la corrección activa, el deshacimiento de la percepción errónea de separación. Aceptar la expiación es simplemente aceptar la guía del Espíritu Santo, dejar que Él corrija nuestra percepción. Y la salvación, en este contexto, pierde toda esa carga de condena eterna o juicio divino externo. La describen como algo sorprendentemente simple, accesible. Simple. Sí, es el acto de elegir esta corrección, es aceptar la sanación que se nos ofrece siempre, es reconocer nuestra identidad verdadera, no como un cuerpo vulnerable y separado, sino como espíritu, eternamente unido a nuestra fuente y a todos los demás. Lo crucial es que no es algo que haya que ganarse sufriendo ni por méritos ni con rituales complicados. Es un regalo que ya está dado. Solo tenemos que estar dispuestos a aceptarlo. La única barrera es nuestra propia resistencia a soltar las ilusiones del ego. Incluso el concepto de juicio final lo reinterpretan, ¿verdad? No es un evento catastrófico al final de los tiempos. Correcto. Nada que ver con la imagen popular de un Dios justiciero dictando sentencias. Estos textos presentan el juicio final como algo muy distinto. Lo describen más bien como el proceso acumulativo de corrección y aprendizaje que ocurre durante toda la experiencia de la separación. Es el fin del error, no el fin del mundo. El fin del error. Sí. Y lo interesante es que, aunque este proceso podría parecer larguísimo desde nuestra perspectiva del tiempo, puede ser acortado enormemente gracias a los milagros. Cada vez que elegimos perdonar, que elegimos la perspectiva del Espíritu Santo, estamos acelerando ese juicio final personal y colectivo. Estamos deshaciendo el tiempo al deshacer los errores que nos atan al pasado y al miedo al futuro. Es la culminación natural del proceso de expiación, la aceptación plena de nuestra inocencia. Fascinante cómo le da la vuelta a conceptos tan arraigados. Entonces, si tuvieras que resumir el viaje que proponen estos fragmentos, ¿cuál sería la esencia? En esencia,
Yo diría que el viaje que describen es un retorno a la conciencia de nuestra verdadera naturaleza, que el texto identifica como espíritu, invulnerable, eterno, perfectamente unido y en paz. Se trata de un proceso activo de deshacer las ilusiones que hemos construido sobre nosotros mismos, principalmente la ilusión de ser un cuerpo vulnerable y aislado, o sea, el ego. Implica reconocer que nuestros intereses más profundos no chocan, sino que son compartidos. En el fondo, todos buscamos la paz, ¿no? Aunque el ego nos haga creer que la encontraremos separándonos y atacando. Claro. Y la clave para hacer este viaje es aceptar la guía infalible del Espíritu Santo, para recordar esa unidad que, según la afirmación más radical y central del curso, nunca se perdió de verdad en la realidad. Solo la olvidamos temporalmente en este sueño de la separación. Recapitulando un poco esta inmersión en los extractos de Un Curso de Milagros, el mensaje central parece ser una llamada bastante radical, a transformar nuestra percepción. Nos anima a elegir conscientemente el perdón en lugar del ataque, el amor en vez del miedo, dejando que una sabiduría interna, el Espíritu Santo, nos guíe para recordar una realidad de unidad y paz que, según afirman, está ahí, debajo de todas las apariencias de conflicto y fragmentación que monta el ego. Sí, es una propuesta audaz, desde luego. Pone todo el poder y toda la responsabilidad en nuestra propia mente y en las elecciones que hacemos instante a instante. Lo que resuena con fuerza es la idea de que la paz no es una meta lejana, utópica, o algo que dependa de que las cosas de fuera vayan bien, sino una posibilidad real, presente, accesible, aquí y ahora. La clave es estar dispuestos a cuestionar cómo vemos las cosas normalmente, a elegir la interpretación del Espíritu Santo y a aprender a ver más allá de las ilusiones que nos hacen sufrir. Y nos deja pensando, me deja pensando, si el mundo que vivimos es, como dicen tan insistentemente estos textos, un espejo directo de la elección interna que hacemos entre la voz del miedo, ego, y la voz del amor, Espíritu Santo, ¿qué pequeñas elecciones, quizás sin darnos cuenta, estamos haciendo ahora mismo que le dan forma a nuestra realidad percibida? ¿Cómo podría el simple acto de practicar el perdón conscientemente, no como un favor al otro, sino como una liberación para uno mismo, incluso con las pequeñas irritaciones del día a día? ¿Cómo podría eso empezar a cambiar ese reflejo en el espejo y abrirnos a una experiencia de vida profundamente diferente? Una pregunta potente, sí señor, para seguir dándole vueltas después de esta charla.